Bien. Bienvenidos a esta unidad del día de hoy del curso Financiación de Starax. Mi nombre es Gerson Hernández y el día de hoy vamos a hablar de la última unidad de este curso y no menos importante, sino muy clave porque tiene consecuencias que son a veces por los emprendedores pasadas, pero en el futuro pueden convertirse en cuestiones clave muy importantes que pueden afectar positiva o negativamente a la gestión del startup. Bien, como siempre, un pequeño resumen, lo que hemos visto hasta el día de hoy ha incluido todos los pasos concernientes para buscar financiación de nuestra startups y así también desde un punto de vista del inversionista, cuáles son esos pasos para invertir en una startup. Bien, ya sabemos que la inversión en este tipo de organizaciones es muy diferente a las inversiones tradicionales, por así decirlo, en donde los retornos generan una distribución normal. En cambio, acá hablamos del power law, hablamos de los retornos a través del home run, hablamos de mucho de la diversificación de los inversionistas para lograr un resultado importante dentro de sus inversiones, dentro de su portafolio. Se requiere que el inversionista tenga diferentes startups diversificadas, bien, no una ni dos ni tres, requiere un amplio portafolio para así poder encontrar esa propuesta de startup que le permite obtener rendimientos por encima de la media, por encima de todo su portafolio incluso. ¿Bien? En la última unidad hemos estado hablando de aspectos sobre la hoja de términos, bien, sobre la hoja de términos en donde hablábamos sobre las propuestas que tenía que hacer el inversionista, ¿bien? Y nosotros teníamos que evaluar si es posible con abogados y es lo recomendado, lo preferente, tener un abogado que sepa de cuestiones legales específicas en adquisición de startup. Bien, ya hemos hablado de las cláusulas importantes, que lo que buscan y lo que busca el inversionista es tener un impacto directo en los derechos económicos y los derechos de control. En derechos económicos hemos visto las cláusulas de acción preferente, del valor, el ratio conversión, etcétera, ¿no? Y en cuanto a los derechos de control, hemos hablado específicamente de la organización interna del Consejo de Administración y también en cuanto a algunas acciones de la startup. Todas estas cuestiones de control y cuestiones económicas que busca protegerse el inversionista, como lo mencioné, son cuestiones válidas, cuestiones que nosotros debemos respetar y debemos buscar un equilibrio, ¿bien? Y al final hemos visto sobre qué aspectos se debe tomar en cuenta dependiendo el ciclo de vida del startup, ¿bien? Es muy diferente los aspectos que podemos negociar en una etapa semilla que en una etapa avanzada o en una etapa que ya está por salir a la bolsa. Son etapas muy diferentes, con implicaciones muy diferentes. Pero ya terminando todos estos temas, que se ha llegado específicamente a la parte final, en donde se busca que la startup ya consiga sus inversionistas y pueda crear, pueda desarrollar ese modelo económico escalable y también viable, rentable, pero hay algo que se tiene que hacer antes de todo esto o durante el proceso, si es que no se vio antes, que son algunos aspectos legales que debes conocer para no tener problemas en el futuro. Aspectos legales no con los contratos, no con, no con el tema de la financiación, sino con otros aspectos y los cuales te voy a compartir en la unidad del día de hoy. Bien, así que empecemos. Primero, ¿qué cuestiones legales te refieres, Gerson? Seguro te estarás preguntando. Bien, en cuestiones legales hay varios aspectos, los hemos definido aquí en aspectos legales propiamente dicho, aspectos de propiedad intelectual,
aspectos laborales, aspectos tributarios, aspectos societarios. Son cuestiones que, si bien lo puede ver un abogado, es necesario que tú entiendas sus implicaciones, cuál es su base, cuál es la implicación y qué recomendación nosotros te damos para que puedas tener un accionar adecuado ante las diferentes, ante estos diferentes elementos, ¿bien? Eh, y tienes que tener mucho cuidado porque hay cuestiones legales que se pueden convertir en un obstáculo, escucha bien, en un obstáculo para los emprendedores y sus abogados. Emprendedores me refiero a los fundadores de la startup, ¿bien? Y viceversa, también puede esto convertirse en un problema para los VC o para los Business Angel, ya que ellos son los que se están uniendo a la startup para financiarlo. Entonces, al final, un problema que te está impactando a ti le va a impactar a ellos, ¿bien? Entonces, hay que ir tomándolos en cuenta. Asimismo, estas cuestiones como una bola de nieve, pueden tener implicaciones financieras. Todo lo concerniente a tema legal, al final tiene implicaciones financieras y como una bola de nieve se pueden convertir en significativas, ¿bien? Importantes, relevantes. ¿Bien? En el peor de los casos, estas cuestiones legales pueden dañar el valor del negocio. Bien, pueden dañar el valor de tu startup, pueden terminar, eh, por así decirlo, afectando la interpretación que tienen los inversionistas en la ronda de financiamiento, de financiamiento, o pueden eh, terminar dañando la confianza que los inversionistas tenían en tu startup, o pueden verlo como una implicación que le agrega un problema a tu propuesta y el cual se vuelve más costosa, por así decirlo. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿bien? Las cuestiones legales al final van a terminar afectándote económicamente, ¿bien? Económicamente. Vamos a hablar de cada una de ellas en este momento, ¿bien? Pero antes de todo eso, recuerda esta diapositiva. Es un resumen nada más. Eh, ¿En qué va a afectar unas cuestiones legales? En primero va a afectar en la valoración. Recuerda que hemos hablado de que los VC, los inversionistas, los business angel, tienen diferentes formas de valorar una empresa. Algunos usan técnicas mixtas, es decir, consideran varios elementos, pero en sí ya sabes que consideran la fase en la que se encuentra la empresa, una fase inicial, consideran la competencia entre inversores, la experiencia de tu equipo y también de tu equipo asesor, ¿bien? El punto de entrada del inversor, ya hemos hablado, hay inversionistas que solo entran en etapas iniciales o en etapas avanzadas, los números puros, números y números, y el clima económico del momento. Pero, acá hay un elemento que debemos agregar, que no hemos hablado de ese elemento durante en la charla en donde hablamos sobre valoración de empresa, sobre la valoración de la startup. El otro elemento que debemos agregar es lo concerniente a estos aspectos legales y elementos afines que están dentro de la organización, bien, podríamos llamarlo como la estructura legal interna o estructura interna de la empresa, bien, porque aquí no habla de eso, habla sobre la fase, sobre la competencia inversionista, sobre la experiencia del equipo, los números, el clima económico, pero no está evaluando la naturaleza legal de la Starax, ¿bien? O los otros elementos afines que vamos a ver, ¿bien? Entonces, a estos factores que el inversionista va a tomar en cuenta para valorar tu Starax, hay que agregarle este elemento que vamos a hablar ahorita, ¿bien? ¿Cuáles son? Vamos, uno por uno vamos a hablar de ellos. Primero, el elemento que a veces es el menos, por así decirlo, tomado en cuenta, es el que muchas veces solo se deja para el final, o se deja para los abogados, o se piensa que,
que es un tema menor, bien, créeme, no es un tema menor. La- las, las cuestiones de propiedad intelectual pueden tener implicaciones muy significativas. Bien, propiedad intelectual me refiero no solo a la marca, bien, no solo la marca, no solo al logotipo, al nombre de tu startup, también me refiero a todo lo concerniente a la invención, a la tecnología, bien, lo concerniente a la creación interna, a los algoritmos, al modelo de negocio, a la idea, a todos esos puntos, bien. Entonces, no es simplemente una decisión que, que, que afecta a la marca. ¿Ah? No es solo una decisión que afecta a la marca, es una decisión mucho más trascendental. Y te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. Ya sabes que es mucho mejor hablar sobre estos aspectos con ejemplo, ya que así podemos darnos una idea más clara de cómo funcionan estas áreas que a primera vista pueden parecer muy sencillas, ¿bien? Imaginemos un caso, ¿bien? En estas cuestiones, ¿bien? Imagina que tú y un amigo X, ¿no? Salen a tomar una cerveza o salen a una reunión o van a almorzar para conversar y comienzas a hablarle, tú comienzas a hablarle de tu nueva empresa, de tu idea de startup y que vas a revolucionar el mercado, ¿bien? Y te va a hacer ganar un montón de dinero. Te pasas varias horas hablando de ese modelo de negocio que quieres construir, de lo que necesitas para construirlo, ¿no? Y de los requisitos del producto, el mercado, etcétera, ¿bien? Y después vuelven a casa, ¿no? Todos contentos, ¿bien? Ahora, luego tu amigo se va a su trabajo, ¿no? En la empresa, en una empresa X, imaginemos, ¿no? Y tú escogiste, obviamente escogiste hablar con ese amigo en concreto para comentarle tu idea porque sabes que tu empresa hace un trabajo similar, por así decirlo, ¿no? Al que hace tu amigo o sea, ese negocio que tú quieres crear es muy parecido a lo que hace tu amigo. O sea, querías una validación de una persona que tiene una experiencia similar, ¿bien? Entonces, pasan los meses, ¿bien? En el desarrollo de la startup, obviamente con recursos limitados, posiblemente todavía no eres participante de ninguna ronda de financiación. Y imaginemos que comienzas a moverte, a promocionar tu startup y se comienza a escribir unas pequeñas notas y comienzas a recibir llamadas de fondos de capital que quieren financiarte y estás pero muy contento, ¿verdad? Esto es justamente lo que querías, que alguien reconozca tu idea, alguien con recursos, y confíe para invertir. Sin embargo, tu amigo, estamos hablando de un caso hipotético, ¿no? Tu amigo lo despiden de su empresa, ¿no? Y quieren unirse a tu startup. Ya ha visto tu avance, ya ha visto que has ido creciendo y todo lo demás. Y le dices, por ejemplo, que muy pronto consigas financiación, te va a encantar contratarlo, ¿no? Y tu amigo, imagina esto, que te dice que él puede comenzar hoy mismo, ¿bien? Y que no necesita sueldo, ya que él es dueño del 50% de la empresa, de tu startup, ¿bien? Entonces en ese momento te quedas pensando en silencio a qué se refiere, ¿no? Y mientras discutes el tema, ¿no? Te dice que él posee el 50% de la propiedad intelectual de tu empresa, ya que el día que saliste, básicamente, o sea, salieron, básicamente constituyeron la empresa mientras tomaban cerveza. Él estuvo ahí presente, él estuvo validándote, él estuvo dándose su opinión y ahí se creó una empresa. Y en ese momento tú le dices que no estás de acuerdo, que él no es dueño de nada de la empresa. Y él te responde que tiene un familiar que es abogado y que sí lo es, ¿no? Ahora, por extraño que parezca, muy poco probable que parezca, este es un ejemplo real. Aunque pensemos que la reclamación de este amigo es ridícula, o sea, es muy ridícula, eh,
si es que emprendiese una acción legal por medio de su familiar que es abogado, o sea, podría comenzar a generar un impacto negativo en las rondas de capital de riesgo. Y si insiste y sigue insistiendo y no le das algo, es posible que te termine ahogando la oportunidad de levantar dinero. Bien, entonces, esto es una cuestión muy real, y es que las cuestiones de propiedad intelectual pueden matar un startup incluso antes de empezar. Este, este caso es solo uno de los sinfín de casos que hay en el mundo de las startups, ¿no? Entre ellas un caso muy, pero muy sonado, que ya es un cliché, ¿no? Es el caso de la fundación de Facebook, ¿no? Que en ese momento se llamaba Facebook, que habla, o mejor dicho, cuenta la historia de cómo es esta fundación en la película Red Social, ¿no? La red social. Es un ejemplo extremo, ¿bien? En lo que te he comentado, pero sucede, ¿bien? Sucede. Hay otros, por ejemplo, como el de los estudiantes que comenzaron una startup en una clase de MBA. O sea, fueron a un diplomado, fueron a una maestría y debido a esa maestría empezaron un negocio, ¿no? Una startup. Y dos de ellos lanzaron, imagínate, de verdad el negocio. Imagínate que era un grupo de cuatro personas, y de estas cuatro personas, cuando ya terminó el diplomado, la maestría, se juntaron dos y lanzaron de verdad el negocio. Una cosa es el proyecto de la clase, ¿no? El curso, la tesis, y otra cosa es lanzar el negocio, ¿no? Y los otros dos no. Pero más tarde, cuando ya comenzaste el negocio, ellos comenzaron a decirte que tienen derecho de sus supuestas contribuciones a este proyecto. O imagínate otro caso, ¿no? El emprendedor que contrata a un programador de software. Imagínate que tú no sabes sobre programación, pero tienes una idea de una startup, de una aplicación, pero tú no sabes programar. Entonces, el paso más lógico sería contratar a un programador, ¿no? Para que te escriba un código, ¿no? Y le pagas y listo, ¿no? Y así pensaste que terminabas el pleito, pero luego él comienza a levantarte, a mandarte cartas notariales, a venir con un abogado, que lo que tú le habías pagado es muy poco al impacto que él ha generado con esa aplicación y comienzan estas demandas por propiedad intelectual. ¿Bien? Entonces, las implicaciones son muy importantes de saber, de saber con anterioridad cuáles son los riesgos de demandas, ¿no? Porque estas demandas pueden, como vuelvo a mencionar, ralentizar la ronda de capital de riesgo y en el peor de los casos pueden terminar cayendo, se cae la oportunidad de que puedas levantar capital y otra empresa presente la misma propuesta con unas variaciones y perdiste la oportunidad. Bien, ahora, unas recomendaciones ante esta situación que puedes hacer, ten cuidado con quién compartes tus ideas de negocio. Bien, si es un familiar, un amigo, se puede tratar en una conversación, bien, pero si es una persona que no conoces mucho, simplemente tienes una idea de la persona, te la han recomendado, pero no es cercana, ten mucho cuidado. Ahora, los VC, los Venture Capital, los Business Angels pueden ayudarte a darte soluciones a estas demandas absurdas. Eso sí, sí puede ser, ¿no? Ellos, ellos van a ayudarte, pero eso es cuando ya están metidos contigo. Antes que se metan, lo van a evaluar y van a ver si el, si el riesgo, si el costo de resolver estos aspectos legales son menores al beneficio que van a obtener, ¿no? Entonces, aquí la clave es desde el comienzo ser cuidadoso, diligente, ¿bien? Y ser, hasta podría decirte un poco paranoico, ¿no? Ten cuidado con quién compartes esta información, ¿bien? Porque cuando hablas con gente desconocida, que no tiene escrúpulos, sobre los que no sabes nada de ellos, pueden terminar generándote estos problemas, ¿bien? Ahora, algunos abogados piensan que la solución es proteger cuidadamente tu idea o hacer que
todo el mundo firme, por así decirlo, acuerdos de confidencialidad, bien, acuerdos donde mencionan que nadie puede mencionar esto a otras personas o terceros y nada más, ¿no? Pero es muy variado, ¿no? Hay personas que incluso con acuerdos de confidencialidad no lo respetan. Entonces, tienes que tener mucho cuidado, ¿bien? Continuemos. Los aspectos laborales. Esto es otra cuestión, o sea, todo lo legal concerniente a los aspectos laborales. Esto también es una cuestión muy relevante que va a ser evaluada por los VC antes de darte su dinero, ¿bien? Antes de darte su dinero. Y estas son las demandas más comunes. O sea, las demandas más comunes son las relacionadas a los trabajadores, ¿bien? La verdad es que estas demandas no son agradables, no son agradables, especialmente si son un colaborador al que has despedido recientemente, ¿no? Y son una consecuencia lamentable del contexto laboral actual. A veces las startups necesitan racionalizar personal, despiden personal para reducir costos, o buscas un personal que te ayude por un tiempo y luego ya no lo necesitas, y comienzan las implicaciones, ¿no? Puedes acabar lidiando con leyes que te van a decir, que te van a determinar cuándo se puede despedir a una persona o no. ¿Bien? Entonces, hay algunas cosas que puedes hacer para proteger. ¿Bien? Hay algunas cosas que puedes hacer. Primero tienes que asegurar de contratar personas con contratos por locación de servicios temporales. Esto es necesario que estés de la mano de un abogado, de un buen abogado laboralista, ¿bien? Que te ayude en la redacción de estos contratos. Bien, para serte sincero, estos contratos significan que si contratas a una persona, puedes despedirlas en cualquier momento, ¿entiendes? En cualquier momento o cuando se acaba la relación no tienes que volverlos a renovar. Son contratos por aumento de la demanda o por la apertura de una nueva operación, pero luego de un tiempo ya no los vas a requerir. Es algo muy fuerte de mencionar, pero puede proteger tu estará. ¿Bien? No lo estás haciendo de manera malintencionada, lo que estás haciendo es cuidar la sostenibilidad de esa estará. Bien, pero igual lo que te recomiendo también es esbozar inicialmente unas condiciones de indemnización a tu oferta de empleo. Esto es muy importante, ¿no? Porque eh, esto podría, por ejemplo, si es que decides que alguien tiene que irse, adicionalmente puedes decirle que consolide una parte de su derecho sobre acciones o reciba una compensación en efectivo. Si no tomas estas medidas desde el principio, es posible que te quedes en una situación en la que cuando tengas que despedir a alguien, te reclame una indemnización. Pero por otra parte, determinar de antemano esta indemnización eh, es muy práctico como negociar un acuerdo patrimonial, ¿no? Ahora, su desventaja es que te limita tu flexibilidad, ¿no? Especialmente si tu startup está en una situación financiera difícil, ¿no? Y para sobrevivir tienes que despedir a personas para reducir el consumo de gastos fijos, ¿verdad? Para tener una caja en verde, ¿bien? Pero se hace muy comúnmente estas condiciones de indemnización para que las personas, o sea, las está retirando de la empresa, pero igual estás valorando el servicio, el trabajo que han hecho contigo, por eso le estás dando esa indemnización, ¿no? Por eso debes conocer un buen abogado laboralista, ¿no? Que se encargue de estos temas particulares, porque pueden ser muy estresantes e impredecibles, ¿bien? Especialmente, es impredecibles, puede suceder en cualquier momento, especialmente si tenemos además en cuenta las normas que protegen a los colaboradores y que están bien que hagan estas normas para evitar abusos, pero también tú tienes que buscar la forma de encontrar un equilibrio. El abuso no puede venir de ninguna de las partes, ni del colaborador ni de la empresa. Entonces hay que buscar un equilibrio para que todos salgamos ganando. Bien, un abogado laboralista que está bien informado puede ayudarte rápidamente a que alcances una resolución, ¿no?, adecuada cuando tengas un problema como esto. Se puede hacer una negociación,
puede hablar sobre la indemnización y que no pase a mayores estos problemas en cuanto al tema laboral. Bien, aspectos tributarios. Esto es algo que no se toma mucho en cuenta más en Perú, donde hay mucha evasión fiscal. Eh, Porque además de cumplir, como dice, con el pago de impuestos que hace toda empresa, ¿no? Y de conocer bien el régimen tributario de la empresa, un emprendedor debe ser consciente, debes tú saber de las implicaciones tributarias de los actos que la organización y sus accionistas pueden realizar. Bien, cada acto de los accionistas y de la organización tiene implicaciones tributarias para así no tener problemas con la SUNAT. Con la SUNAT. ¿Cuáles son esos? Vamos a verlos ahorita, ¿bien? Implicaciones es que pueden generar problemas a los administradores y accionistas estas deudas tributarias. ¿Cuál es el problema, Gerson? Vamos a verlo. Unos casos, ¿no? Mira, imagínate que es muy común que también se suelen celebrar muchos contratos de transferencia de acciones, ¿verdad? En las startups así, ¿no? Una, un accionista tiene acciones y lo va a transferir a otro accionista, a una persona X o a otro accionista, ¿bien? Tomando en consideración el valor nominal de las mismas, de estas acciones, y no el del mercado, lo cual será el valor más alto entre el valor de la transacción y el valor patrimonial, ¿no? Esto generaría un mayor pago de impuestos. Toda transacción de patrimonial implica acciones, ¿bien? Implica, digo, impuestos, disculpen, ¿no? Donde están incluidas las acciones, ¿no? Y esto es para aquel que vende parte o total de sus acciones. Esto al final tiene que, por así decirlo, registrarse en en las organizaciones pertinentes. Y hay dos formas de manejarlo. Hay uno que se refiere a la venta, compra de acciones, hay un tipo de impuesto, y hay otro impuesto a la transferencia de acciones. Son dos cosas muy diferentes. Bien, hay otro con respecto al aumento de capital o a los préstamos entre accionistas. Entonces, estas son implicaciones muy importantes que pueden terminar en tal vez al inicio ni siquiera te des cuenta, ni siquiera lo veas importante ni relevante, pero después se puede convertir en una piedra en el camino. ¿Sí? Otro aspecto es con lo concerniente a la constitución de la sociedad. ¿Bien? La base es que dependiendo de la sociedad, o sea, los tipos de empresas que constituyen, implican derechos y responsabilidades diferentes. Es diferente cómo tal vez el procedimiento puede ser similar de la Constitución, pero los derechos y responsabilidades son diferentes. Muy diferente una SAC, una sociedad anónima cerrada, a una SA, una sociedad anónima, o a una sociedad anónima abierta, o a una EIRL, una empresa de responsabilidad limitada, a una SCRL, o últimamente la SUNAT ha lanzado algunas nuevas formas jurídicas de empresas, ¿no? Sí, esto pueden ir evolucionando conforme también la empresa va evolucionando. Por ejemplo, es muy diferente una sociedad anónima cerrada, donde los inversionistas no pueden pasar más de los 20, los socios, a una sociedad anónima abierta, donde pueden ser más de 20, y lo cual se requiere cuando hablamos de una salida a la bolsa de valores, ¿verdad? Cuando se requiere una cantidad enorme de inversionistas, de socios, por así decirlo, que compren acciones. ¿Bien? La implicación es que en algunos casos pueden tener consecuencias directas, ¿no? Sobre los emprendedores y socios, ¿no? Por ejemplo, en una SAT, el patrimonio de la empresa está separado del patrimonio de los socios. En cambio, en una IRL es lo mismo, está mezclado y problemas con la sociedad tienen un problema directo con el socio, con el gerente general, con el fundador, con el emprendedor. En cambio, en una sociedad anónima cerrada, lo que le pasa a la empresa no termina afectando a los socios. Hay que tener eso en cuenta, ¿bien? Recomendaciones es que te asegures de estudiar las diferentes formas jurídicas. Hay mucha información, mucha bibliografía sobre estos aspectos, pero también sus implicaciones, ¿bien? Para los administradores y socios. Implicaciones tributarias, porque según la constitución de sociedad, también está amarrado a la constitución tributaria, también está amarrado al régimen laboral, también está amarrado al régimen
al régimen comercial, ¿bien? Tiene implicaciones muy, muy relevantes. ¿Bien? Continuemos. Disculpen, esto es lo mismo, vamos a pasarlo rápido. Bien. Inversionistas acreditados. Esto es lo más importante, es lo más relevante de toda la charla del día de hoy. Bien, es lo más relevante. ¿Dónde buscamos inversionistas? Ya sabemos que depende de la etapa, ¿verdad? Sabemos que los Venture Capital, los fondos de Venture Capital no lo vamos a encontrar en una etapa semilla, aunque hay fondos que invierten en capital semilla, pero generalmente están más enfocados en una etapa media avanzada, los fondos de capital, ya que se requiere más financiamiento en esa etapa. Y hablamos de montos mucho más elevados de inversiones, de 500.000 dólares, 1 millón, 2 millones, 500 millones, etcétera. ¿Bien? Eh, Me refiero a inversionistas acreditados en lo concerniente a las primeras etapas, o sea, a los business angels, ¿bien? A los ángeles inversionistas. Te he mencionado que los ángeles inversionistas también son profesionales, tienen diferentes inversiones y en un portafolio diversificado, pero también se le llama inversionistas ángeles a esas primeras personas que confían en tu negocio, invierten para que el negocio crezca, para que la startup crezca, o que pueden ser amigos, familiares, conocidos. Bien, también se les menciona inversionistas ángeles porque vienen a apoyarte, a confiar en ti, ¿bien? Pero la tipología no los considera así, pero también se les puede tomar en cuenta dentro de ese rango de que son inversionistas ángeles, ¿bien? Están invirtiendo inicialmente, cuando nadie más ha invertido, son montos menores de inversión y saben obviamente el riesgo de la empresa, ¿no? Pero la base es que según el tipo de sociedad, los inversionistas tendrán derechos y responsabilidades. Además, deben saber cómo funcionan las inversiones en una startup. Esto es importante, que tú le expliques a los inversionistas en startup cómo funciona esa inversión, que no es un retorno típico, que no es un retorno como comprar unas prendas a un precio y venderlo a otro precio, o como invertir en un negocio y recibir utilidades todos los años, o como comprar acciones en la bolsa de valores. No es lo mismo. Bien, esta parte no queremos enseñarte sobre derecho civil ni corporativo, eh, pero la mayor parte del mismo se trata sobre eso, sobre la venta de acciones de sociedades a inversores, ¿no? Estamos vendiendo las acciones de nuestra empresa a inversionistas, no necesariamente profesionales, en una primera etapa, obviamente, ¿no? Venture Capital, Business Angel profesionalizados o los super ángeles, que son inversionistas ángeles con un nivel de capitalización mayor o un portafolio mucho más amplio. Entonces, en esta primera etapa no estamos hablando de esos fondos institucionalizados, sino de una etapa inicial en donde también hay amigos, familiares y, y conocidos, ¿bien? Que al final son inversionistas que van a adquirir una parte de la sociedad, ¿bien? Y hay un montón de leyes que debes cumplir para no tener problemas con este tipo de inversiones, ¿bien? Ahora, esa es una de las principales las razones por la que necesitas un buen abogado. ¿Bien? Necesitas un buen abogado para esto. ¿Bien? Ahora, la mayoría de los problemas pueden evitarse, siguiendo un concepto o siguiendo una idea. Voy a ser exagerado en esta idea para que lo trates de entender, pero no le pidas ni a tu peluquero, ni a tu mecánico, ni al que, ni el que te ayuda a pasear a las mascotas, por ejemplo, en el parque, que te compren acciones, ¿entiendes? No por un tema de discriminación, ni por un tema de que ese tipo de perfiles no pueden ser parte de tu sociedad. No, no lo tome de esa manera, totalmente lo contrario. Cualquier persona puede ser un inversionista, pero es muy probable que este tipo de perfiles no tengan conocimiento sobre cómo funciona una startup o que dependan de un trabajo y que este dinero es un ahorrito que tienen ahí, invierten y necesitan tal vez para una emergencia el dinero. ¿Bien? Entonces, inversionistas sin experiencia, como dice, no pueden requerir
acciones que vayan en contra de la naturaleza del startup y puede generarte un problema de por vida del startup, que no es poco, ¿ah? Son 5 o 7 años. ¿Eh? Ahora, pueden, por ejemplo, obligarte a que recompres sus acciones al menos al precio de compra, ¿no? Pero en cualquier momento, con independencia de cómo va el negocio, ¿no? Esto es muy relevante, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros lo que te recomendamos es que no busques inversionistas en cualquier lugar. Busca inversionistas que sean económicamente independientes y vivan de rentas. Eso es la recomendación general. Bien, puede haber inversionistas que trabajan en empresas, por supuesto que sí, pero que ese dinero que están invirtiendo no lo necesiten. No lo necesiten. De preferencia, como te vuelvo a mencionar, busca los que sean independientes, económicamente independientes. ¿Bien? Ahora, si intentas conseguir capital, puedes acercarte a grupos de inversión de riesgo, en Capital Semilla. Bien, acá está la asociación de fondos de capital de riesgo, de Capital Semilla también. En Perú busca información, hay ahora asociaciones que ayudan a los pequeños emprendedores que buscan potenciar, dar vida o construir y desarrollar su startup. Si no haces caso a este consejo y vendes acciones de tu empresa a personas que no se ajustan, por así decirlo, a este perfil, ¿no? Que son económicamente independientes, eh, vas a tener un problema de por vida. Bien, en concreto, estos inversores que no son acreditados, no son económicamente independientes, van a querer en cualquier momento su dinero por algún tema en específico, van a querer que tú le compres las acciones, entonces, si porque recuerda, un startup no es para dar un retorno, ¿verdad? Un startup no vende, un startup no genera ganancias, un startup lo que busca es crear un modelo de negocio escalable y viable. Entonces, si no hay retorno, el inversionista no sabe cómo va a tener dinero, entonces lo más lógico es que quiera que tú le compres las acciones, ¿bien? Las acciones. Bien. Ahora, este derecho de rescisión es algo muy real, que se ve de vez en cuando, bien, que se ve de vez en cuando, pero esos pequeños casos que suceden los que también se podrían haber prevenido si es que se tomaba en cuenta este tipo de perfiles para esos inversionistas acreditados. Bien, entonces, en resumen, cuando vas iniciando tu startup, no te olvides de tomar en cuenta los aspectos legales que pueden tener consecuencias financieras importantes, como son los aspectos de propiedad intelectual, el registro de tu marca. No te olvides, aquí en Perú tenemos el Indecopi. Es un proceso burocrático, pero necesario. ¿Cuánto te cuesta? No pasa de los 700 soles. El registro de marca por un año, por 10 años, disculpa, por 10 años. ¿No? Es como que pagues 70 soles al año por tener la resolución que certifica que tú eres propietario de una marca. La propiedad intelectual en cuanto a invenciones, en cuanto a aplicativos, en cuanto a otra propiedad intelectual también se puede registrar en Indecopi. ¿Bien? Y si no, ten un abogado que sepa sobre el tema de propiedad intelectual y que te pueda asesorar. Luego tenemos las cuestiones laborales, ya hemos hablado sobre los tipos de contratos, sobre los tipos de indemnizaciones que debes tú armar para que cuando tengas que despedir a una persona, también tengas un paquete de compensación, ¿bien? Y dependiendo del grado de relevancia de esa persona, el paquete de indemnización se va volviendo más grande. Otro aspecto son los tributarios, los impuestos. Dejar de pagar impuestos se convierte en una deuda, en una deuda fiscal, en una deuda coactiva y eso puede terminar manchando el, el, el historial crediticio de la empresa. Si bien no hay una cárcel por deudas bancarias, sí puede haber embargos por deudas coactivas, ¿bien? Eso es muy importante que lo sepas. Luego está el tipo de sociedad que vas a crear, ¿bien? Depende el tipo jurídico, el formato jurídico, también van a cambiar las obligaciones y responsabilidades de los administradores y socios, ¿no? Es importante saber qué significa cada uno de ellos. Y por último, el de los inversionistas acreditados. No permitas a cualquier persona invierta en tu startup. Busca personas que tengan una noción sobre cómo funciona un startup o
que tengan una independencia financiera, ¿bien? Una independencia financiera, que no dependan de ese dinero que van a invertir y que no lo necesiten por lo menos en los próximos 5 años, ¿bien? Tienes que mencionar eso. Ellos no están invirtiendo en un negocio de compra y venta, donde compro hoy día y mañana vendo y tengo dinero. No funcionan así, bien, no funcionan así. Igual te recomiendo que puedas acercarte a las asociaciones de capital de riesgo y inversiones semilla para que puedas también ahondar más en el apoyo que ellos brindan como sociedades, como asociaciones, bien como gremios en este mundo de las startups que recién está iniciando. Bien, comparado a otros países todavía estamos en un crecimiento. Ya es un crecimiento visible, ¿ah? Ya es un crecimiento importante lo que hemos tenido en el mundo de las startups. Sin embargo, comparado a otros países todavía estamos pequeños. Bien, así que estas son las recomendaciones finales que te voy a dar para que logres una excelente financiación de tu startup. Bien, ten en cuenta los aspectos legales, ten en cuenta la hoja de términos, la carta de intenciones, ten en cuenta los inversionistas con quien te vas a liar, ten en cuenta también el modelo de negociación, los abogados que te acompañan, los socios que están contigo, cómo es la forma de ganar dinero, cómo es la presentación que debes hacer en la ronda de financiación. Bien, ten en cuenta eso. No te puedo asegurar el éxito, pero sí te puedo asegurar que tienes mucha más probabilidad de lograr una exitosa ronda de financiación y así puedas llevar tu startup al siguiente paso, a la siguiente etapa y esperemos que en un momento se vuelva en ese jonrón que rompa el mercado. Bien, mi nombre es Gerson Hernández, ha sido un placer estar en este curso con ustedes y nos vemos en una siguiente oportunidad para hablar sobre estos temas. Hasta luego, cuídense mucho.